La paz de Dios sea gobernando vuestras vidas y vuestros corazones. Vamos a estar mirando Daniel capítulo 2, el verso 2, donde dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La pregunta es: ¿los muertos van a resucitar? ¿Es verdad que los muertos van a resucitar? Eso fue lo que dijo Daniel. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan, en el capítulo 5, en el verso 28, dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los dos están hablando de la resurrección para vida eterna y resurrección para perdición. Son dos acontecimientos diferentes y separados. Es interesante tener en cuenta. Distintos y separados. Nos ocuparemos en la resurrección de los fieles, en la resurrección de los justos. Cuando Cristo vino a esta tierra, nació en Israel, creció, empezó su ministerio, llamó a sus discípulos, los capacitó, los preparó, luego murió en la cruz del Calvario, luego se encontró con ellos, les dio una comisión y a partir de allí les prometió también que vendría el Espíritu Santo. Y a partir de allí, todos aquellos que han entregado sus vidas a Cristo forman parte de la iglesia. Los judíos, muchos judíos, creyeron en Cristo. En el capítulo 3 de Hechos, le preguntaron a Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo y pronunció aquel sermón. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos? Y él les dijo: bautícese en el nombre de Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él les dijo lo que tenían que hacer. Así que muchos judíos creyeron en Cristo. No todos. Hay judíos que hasta este día no han creído, pero muchos a través de la historia han creído en Cristo Jesús. El capítulo 5 de Juan, verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación. Esa es la promesa que Dios ha dado. La promesa que Dios le ha dado a todos los que creen en Él. Todos los que han muerto en Cristo están en el paraíso, comenzando desde allá de la muerte de Cristo hacia acá. Ellos están en el paraíso. Algunos teólogos los llaman la iglesia triunfante, porque ya no tienen que pasar por pruebas como nosotros las pasamos, ya no corren el riesgo, ya ellos pasaron el examen, pero nosotros todavía no. Estamos acá en la tierra, estamos seguros en Cristo, pero corremos el riesgo de perder nuestra salvación. Pero hablaremos de la iglesia militante, la iglesia que en este momento está en la tierra. Nosotros, el pueblo de Dios, los que estamos vivos en este momento, vamos a hablar, los teólogos los llaman la iglesia militante. Primer pregunta: ¿quiénes forman parte de la iglesia de Cristo? ¿Quiénes? Los que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. Es muy claro el versículo.
El apóstol Pablo, cuando pasó por Éfeso, llamó a los ancianos en su tercer viaje misionero, llamó a los ancianos y les hizo una recomendación. Él les dijo que después de su partida seguramente iban a venir lobos rapaces que iban a afectar la fe de los creyentes. Entonces Pablo les recomendó que ellos debían de cuidar la iglesia que él compró, que Cristo compró con su propia sangre. La iglesia ha sido comprada con la sangre del Señor Jesucristo. En el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, el verso 11 y 12 dice así: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y nótese esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Cristo. No hay otro nombre. Por eso, por allá más adelante, en el capítulo 16, en el verso 31, dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Segunda pregunta: ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Dos cosas. La iglesia debe santificarse. La iglesia debe consagrarse, porque Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, el verso 16, dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre la iglesia del Señor y el mundo? No hay acuerdo. El mundo busca las cosas del mundo, pero la iglesia busca las cosas del cielo, las cosas de Dios. Luego dice: porque vosotros, la iglesia, sois el templo del Dios viviente. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Habitaré y andaré y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, este es un consejo para la iglesia: por lo cual salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Por eso es que la iglesia se separa, se consagra, se santifica y vive para Dios. Yo seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué hace la iglesia? Consagrarse, santificarse. El verso 7, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué hace la iglesia? Se santifica. Y en segundo lugar, predica la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo: háblales, escuchen o dejen de escuchar. Háblales. Y es lo que tenemos que hacer en estos momentos: hablarles de la palabra, hablarles de Cristo, santificarse y compartir la palabra de Dios. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene pronto. Que cuando el pecado abunda, también sobreabunda la gracia de Dios. Dios está dando otros minutos a la humanidad para que se arrepienta, y a la iglesia para que se santifique. Yo te pregunto: ¿cuántos años tienes? ¿15, 20, 30, 50, 80 años? Pues ese es el tiempo que Dios te ha dado para que te arrepientas, para que formes parte de la iglesia. Dios está cansado de la maldad en la tierra. Hoy es una vergüenza, ya que nuestros gobernantes
Dictan leyes que destruyen los principios morales, los valores éticos de la vida humana. Es por eso que Dios va a levantar su iglesia. La iglesia lleva más de 2000 años predicando, en medio de persecuciones, en medio de angustias, sin tener los medios necesarios. Hoy en día, gracias a Dios, los podemos utilizar, pero en nuestros antepasados no lo pudieron hacer. Hoy tenemos todas las oportunidades. Oportunidad para arrepentirnos, oportunidad para predicar. El Señor Jesús dijo, cuando en la oración que hizo por sus discípulos en Juan 17, Él dice: Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. El Señor Jesús quiere levantar su iglesia. Él va a levantar pronto su iglesia. La iglesia está siendo santificada para partir con Cristo. ¿Cómo será esto? En la segunda carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 4, primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 14, dice lo siguiente: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La iglesia triunfante resucitará primero. Pero luego dice: luego nosotros los que estemos vivos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabe qué está haciendo el Espíritu Santo acá en la tierra? Él está santificando la iglesia. Él está ayudando a la iglesia a limpiarse, a purificarse, a adornarla para entregar a Cristo una novia perfecta, una iglesia perfecta. Es interesante la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Dice que Él convence al mundo de pecado. Y ya no va a haber, la iglesia no son tres grupos: los judíos que se convirtieron, la iglesia triunfante y la iglesia militante. No, es un solo grupo. Un solo grupo es el que forma la iglesia del Señor Jesús. Los muertos en Cristo resucitan y nosotros seremos transformados. Así que por eso la iglesia se prepara, la iglesia se santifica. El mundo se prepara para el nuevo orden mundial. Todo lo que gira está alrededor de todo este acontecimiento del nuevo orden mundial. Se habla ya mucho del microchip. Hay muchas expectativas. Unos dicen lo están probando en las mascotas. Otros dicen ya lo están probando en las personas. Bueno, como sea. Lo que nos interesa es que Cristo viene por la iglesia y tenemos que estar preparados. La iglesia se prepara para irse con Cristo y el mundo se prepara para el nuevo orden mundial. Por eso, amada iglesia, consagremos nuestras vidas y prediquemos la palabra del Señor. Dios mediante, hablaremos un poco más del rapto de la iglesia. Es interesante conocer más acerca del rapto, pero también estaremos mirando, y entonces los otros muertos, ¿cuándo van a resucitar? Pues también lo estaremos compartiendo. Amados, que Dios bendiga ricamente sus vidas, que sean altamente bendecidos de parte de Dios. Y los que todavía no han entregado sus vidas a Cristo, los invitamos para hacerlo.
Hágalo ahora, es la oportunidad. Bendiciones.